Muy bien, estimados estudiantes, entonces vamos a dar inicio con el contenido académico del curso. Primero, cuando nosotros estamos hablando de un proyecto estructural enfocado principalmente en el cálculo y el diseño de estructuras, lo primero que realizamos, o bueno, ustedes pueden ver aquí una serie de pasos. Empezamos primero por un diseño conceptual y planteamiento estructural. Acá les pregunto a ustedes, vamos a suponer, les piden realizar la estructuración de un edificio. ¿Qué es lo que tienen que tener primero? Ya, estudio de suelos, muy bien. ¿Qué más falta? Exactamente. Una distribución arquitectónica. Y en base a la distribución arquitectónica ya más o menos se puede ir planteando a ver dónde se van a ubicar los elementos estructurales y, por ejemplo, también ir decidiendo qué tipo de sistema estructural se va a emplear. Vamos a indicar, bueno, lo más convencional sería utilizar o bien un sistema basado en muros portantes como lo es una albañilería confinada o lo que estamos viendo, pórticos de concreto armado. Entonces, esa sería la primera parte del planteamiento. Pero tienes que saber qué uso va a tener el edificio el cual vas a proyectar o a diseñar. De tal forma que mediante las cargas que vayas a obtener ya puedas realizar un respectivo predimensionamiento. Para esto, ustedes tienen que recordar el curso de estructuras y cargas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo predimensionan una viga principal? Una viga que va a soportar losa. Algo muy común es, por ejemplo, bueno, si la viga es principal, utilizar L sobre 12, si es secundaria sería L sobre 14 en ese caso. Bien, eso, bueno, se ve un poco más en concreto, armado también, pero ya más o menos hay que ir teniendo en cuenta, esto sí lo tienen que saber, ancho mínimo de vigas, porque eso es para el peralte, lo que les dije hace un momento. El ancho mínimo, ¿recuerdan? Porque, a ver, ¿podría utilizarse 15 centímetros? No creo. 25 centímetros en norma peruana. Es importante también que conozcan el ACI. El ACI es una normativa norteamericana, pero principalmente en este lado del mundo nos basamos bastante en la norma americana para aplicarlas a nuestras normas de diseño. En el ACI el ancho mínimo es 30 centímetros, para tenerse en cuenta. Bien, bueno, pero en Perú utilizamos anchos de 25 centímetros. Eso es, por ejemplo, para ir predimensionando vigas. En el caso de columnas, bueno, se realiza un cálculo a partir del metrado de cargas de gravedad, ¿no? Determinando si estamos en columna de esquina, columna de repente perimetral o una columna interna. En función de ello se realiza. Una vez que ya tienes el predimensionamiento, realizas el siguiente apartado. Acá, por ejemplo, se les está compartiendo a modo de repaso una lectura proporcionada a modo de cortesía por el doctor Miguel Ángel Mosqueira Moreno, que enseña también en esta universidad, enseña los cursos de concreto armado y puentes. Seguramente de aquí lo ven en un siguiente curso. Bueno, quien también ha sido asesor de mi tesis de maestría. Entonces, acá a modo de repaso está prácticamente cuáles son los tipos de cargas que más se emplean en estructuras. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué tipos de cargas conocen? Cargas vivas, cargas muertas, muy bien. Si hablamos, por ejemplo, del peso propio de una viga, de una losa, ¿eso dónde está? Cargas muertas, muy bien. Nosotros, como ocupantes, cargas vivas, también se conoce como sobrecargas. Bien. Además de cargas vivas y muertas, ¿qué más tenemos? ¿Qué puede ocurrir en Perú? Eventos sísmicos, cargas sísmicas, por lo tanto. Muy bien. A ver, se está haciendo una obra importante por Capañán.
¿Qué carga va a contener ese reservorio? Además de carga muerta, ¿qué aparece? También va a haber carga sísmica, además de lo que ya se ha mencionado. Por ahí mencionaron viento, ya muy bien. ¿Qué es lo que va a contener principalmente o qué es lo que almacena un reservorio? Agua. Va a tener una carga debida al fluido. Una carga por presión hidrostática, por ejemplo, que frente a eventos sísmicos ya se vuelve una presión hidrodinámica. Ahí hay que estudiar un poco más. Bien, entonces, también toda estructura contenedora de líquido está sometida a una carga de presión de fluido. Para quienes llevan abastecimiento a este ciclo, ya sea en mi aula o que se acaba de aperturar hoy o de repente en otro grupo. ¿Quiénes llevan abastecimiento? ¿Uno? ¿Qué más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Bien, entonces, principalmente las estructuras hidráulicas también son contenedoras de líquido. Captaciones, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de agua residual. También entonces ese tipo de estructuras. El viento. El viento también es una carga muy importante. Estimados estudiantes, bueno, hay que mencionar algo interesante. No voy a dar lectura, bueno, a todo este apartado porque lógicamente es en cierta forma bastante extenso. No nos alcanza el tiempo, menos ahora que tenemos solamente 4 horas pedagógicas, pero quiero revisar. A ver, vamos a tratar de ubicar una buena figura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estructuras, bueno, dichas como estructuras de material noble, entre comillas, que principalmente son estructuras aporticadas y estructuras de albañilería confinada también. ¿Qué es lo que pasa? Esas estructuras, cuando no tienen gran altura, son de mediana altura o baja altura, son estructuras pesadas, tienen su peso respectivo. Al ser pesadas, son menos susceptibles al viento. En cambio, si hablamos de estructuras que no tienen gran altura, pero son estructuras livianas como las estructuras metálicas, sí son más susceptibles al viento, pesan menos. Entonces, por ejemplo, todas aquellas estructuras que son consideradas como estructuras livianas, que tienen también sobre todo este tipo de geometrías un tanto interesantes, son susceptibles al viento. Acá se presentan problemas aerodinámicos, por ejemplo, que pueden generar importantes presiones debidas al viento. A diferencia, pues, de los edificios, bueno, de baja altura en concreto armado o en albañilería, ¿no? Esto es a modo de repaso porque ya corresponde a otro curso. Pero acá les he dejado dicha lectura para que más o menos puedan ir revisando. Cuando se estudia ingeniería sismo resistente, importante también revisar efectos dinámicos. Esto lo vamos a ver después, cuando ingresemos al apartado de condensación estática. No sé si lo han visto, un efecto del puente de Tacoma, que es el efecto de resonancia. En cualquier caso, ahí vamos a estar viendo por qué y cuándo se produce. Bien, porque primero tenemos que aprender bien método de rigidez y ver condensación estática para que podamos entender ese tipo de efecto. Entonces, esto es a modo de repaso. Por ejemplo, un muro de contención, ¿qué tipo de carga va a soportar? Un empuje del suelo. Por ejemplo, un talud. También las mismas presiones que puede generar de repente la saturación del suelo. Entonces, son diferentes tipos de carga que vamos a estar revisando. Todo eso se categoriza en el apartado de análisis de las cargas. ¿Qué tipo de cargas va a aplicarse en la estructura que yo voy a proyectar? Después, estimados estudiantes, una vez que nosotros hemos llegado a determinar qué tipos de carga hay que analizar,
pasamos ahora al análisis estructural. El curso se encuentra en este apartado. Del análisis estructural, ustedes ya han estado viendo en resistencia algunos métodos. Por ejemplo, cuando ustedes vieron Hardy-Cross, cuando vieron 3 momentos, ¿para qué lo resolvían? Su objetivo era obtener un diagrama. ¿Qué diagramas obtenían, por ejemplo, en resistencia de materiales? Cortante, muy bien. Momento, muy bien. ¿Qué más? Está en momentos, ya lo mencionaron. Además de momentos, hay momento también torsora. Muy bien, ¿qué más falta? La fuerza normal o fuerza axial. Bien, entonces, el objetivo del análisis, o uno de los objetivos, es determinar la distribución de fuerzas internas. De eso no se olviden, siempre les voy a estar indicando. Distribución de fuerzas internas. El otro aspecto, ver qué más han visto en resistencia, además de calcular fuerzas internas. Cuando su respectivo docente les mencionaba, por ejemplo, el método de la curva elástica, o también en la última parte de métodos energéticos, por segundo teorema de Castiliano, ¿qué calculaban? Deflexiones, deformaciones. Entonces, es el otro apartado o el otro objetivo. Requiero determinar los desplazamientos o las deformaciones. ¿Para qué? Para compararlo con un apartado normativo. Por ejemplo, acá tenemos una losa, tenemos vigas. No vemos que esa viga o esta losa se hayan deflectado, pues, 1 metro, ni hablar. ¿Tiene deformaciones? Tiene deformaciones, pero ¿cómo son consideradas estas deformaciones? Infinitesimales. Son deformaciones muy pequeñas, prácticamente imperceptibles, ¿no?, al ojo humano. Entonces, estimados estudiantes, nos interesa el apartado de deformaciones. Es más, cuando lleguemos al contenido de la semana 13, para efectos de carga sísmica, ahí también vamos a estar determinando cuáles son los desplazamientos máximos en función del cálculo de derivas o distorsiones angulares entre piso. Bien, eso lo vamos a ver en el contenido de la semana 13, en este caso. Si el análisis estructural cumple con el apartado de desplazamientos, pasamos a el dimensionamiento final, verificación y también diseño. Por ejemplo, vamos a mencionar, de repente yo por aquí tengo una viga simplemente apoyada. Ojo, estructuras simplemente apoyadas también las ven. En el caso de puentes las van a ver. Los puentes prácticamente en su mayor parte son simplemente apoyados, me refiero al tablero. Así que importante pues el concepto de una viga simplemente apoyada. Y vamos a indicar, bueno, esta viga, si le aplico carga sobre la viga, se va a deflectar, ¿no? Va a sufrir una deformación. De repente este apoyo también, al ser móvil, corre hacia el lado izquierdo de esta manera y tendríamos cómo se deflecta la viga. Y estamos mencionando, bueno, este apoyo se desplazó hacia su lado izquierdo, ¿no? Es un apoyo móvil, horizontalmente se puede desplazar. Entonces, veamos acá lo siguiente. Pregunta para resistencia de materiales. En esta viga deflectada, ¿qué parte está trabajando a compresión y cuál a tensión? Superior a compresión e inferior a tensión. Si la viga es de concreto armado, vamos a indicar, ¿el concreto simple resiste tensiones? Prácticamente no. Su resistencia frente a la tensión es bastante poca. Bueno, se habla de un 10% del F'C. ¿Quién soporta entonces la tensión generada en la viga, en la parte inferior? El acero de refuerzo. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, acá hay que colocar
acero en la parte inferior. Después, ojo, esto es a modo de concepto, porque después ya vamos a estar viendo en su momento aspectos de cuantía mínima. Por ejemplo, en una viga no es que tú colocas solamente el acero abajo, tienes que colocar 2 barras arriba, 2 barras abajo. ¿Para qué? Para hacer el armado de los estribos. No va a quedar volando el acero, ¿no? Bien, eso ya es por aspecto constructivo y por aspecto de cuantía mínima que se tiene que ya ir viendo. Entonces, bueno, en cuanto al concepto, sabemos por qué se tiene que colocar el acero en esa parte. Entonces, perdón, si el momento es positivo, el acero va en la parte inferior; si el momento es negativo, iría en la parte superior. Bien, ¿eso qué me determina? Ingresar a una etapa de diseño. Por ejemplo, ya tengo el análisis paso a concreto armado, que es su siguiente curso, y en base al tipo de momento voy determinando cuál es la cantidad de acero requerido. Primero en términos de área de acero, y esa área de acero se transforma a barras comerciales. Bien, y también, por ejemplo, en base a la distribución de la fuerza cortante, se va a ver cada cuánto tiene que espaciarse los estribos de refuerzo, para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, realizamos ese tipo de diseño o verificación. Porque también por diseño o verificación puede ser que yo requiera incrementar quizás el peralte de esta viga. Eso lo tengo que calcular. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de repente mi viga se deflecta mucho o quizás requiero, por cuestión de diseño, incrementar su peralte? Tendría que volver al análisis de cargas. Noten ustedes que todo este proceso es cíclico, es continuo. ¿Por qué? Porque hablamos de un proceso de optimización. Por ejemplo, si bueno, yo quiero lograr que mis desplazamientos sean pequeños, pero tampoco voy a exagerar. No voy a colocar, por ejemplo, columnas de 1,5 m por 1,5 m, ¿no? Ni hablar. O tampoco una losa, pues, de repente para edificio de 1 metro de espesor, ni hablar. Tengo que lograr optimizar los espesores y dimensiones de los elementos estructurales para que también, pues, mi estructura sea económica. Bien, pasamos por lo tanto el diseño y hablamos de detalles y conexiones. En concreto armado, principalmente nudos. Unión, por ejemplo, de viga y columna. Eso es un nudo. Estimados, estamos en un país expuesto al riesgo sísmico, por lo tanto, los nudos en nuestros pórticos sí tienen que llevar estrictos, debido a los tipos de falla que se puede presentar, que principalmente te atacan más al nudo, a la unión, por ejemplo, viga-columna. Eso es en concreto armado. Si estás en acero, importa bastante el tipo de unión. Tu unión va, de repente, sempernada, va a trabajar a momento, va a trabajar de repente solamente a cortante, es una unión articulada. Por ejemplo, ahí aparecen uniones del tipo end plate, uniones del tipo gusset o gasset, como deseen pronunciarlo. De repente, pues, tengo pórticos arriostrados y requiero uniones tipo chevron, etc. Entonces, bueno, también les comento, sería importante que en su malla curricular incorporen ya el curso de diseño en acero, que es sumamente necesario. Que no solamente se limita pues al tema de modelarlo en el software, sino que ahí lo más crítico son uniones y calcular también el requerimiento quizás de atiesadores. Entonces ahí es mucho más extenso que concreto armado. Es importante que se vaya quizás a futuro a incorporar. Por lo tanto, si yo tengo uniones o detalles de conexiones metálicas, ahí se tiene que detallar bastante. El tipo de pernos, los tipos de falla, en fin, es todo un cálculo que se realiza. De tal forma que, pasando el apartado de detallamiento y conexión, ya comenzamos a generar la documentación técnica, que serían los planos generales y detalles también como especificaciones técnicas, que forman parte, por ejemplo, si hablamos de obras públicas, bueno, de un expediente técnico.
Entonces, como vemos, el proceso de un proyecto estructural es bastante continuo, es bastante dinámico y que requiere llegar a ese tipo de optimización para que además de que sea seguro, también tiene que ser económico. Pero ojo, cuando hablemos de economía, siempre hay que revisar el cumplimiento del apartado normativo. No vas a decir, por ejemplo, a ver, le voy a quitar las dos barras de acero a la viga para que sea más económico. Eso no funciona así. Bien, siempre cumpliendo los límites del apartado normativo. Teniendo en cuenta esto, estimados estudiantes, bueno, por aquí también les he adjuntado a modo de ejemplo nada más una memoria descriptiva, por ejemplo, que está completa, pero que lógicamente esto se va a ir complementando conforme ustedes tengan o lleven el curso primero concreto armado y también ingeniería sismo resistente, porque ya para presentar un proyecto en Perú se tienen que combinar ambos para el proceso del cálculo, diseño y también detallamiento. Bien, entonces acá hay que tener en cuenta, bueno, que todo se tiene que ir revisando de forma escalonada prácticamente. A ver, quiero ver, en este caso, ahí está, y listo. Pasamos, por lo tanto, de una vez al contenido propio ya de nuestro apartado académico. Bien. Primero vamos a comenzar estudiando la indeterminación cinemática y grados de libertad. Fundamental, estimados estudiantes, ¿por qué? Porque con indeterminación cinemática vamos a ver, por ejemplo, el principio de trabajo mínimo para estructuras hiperestáticas, se ve en métodos de flexibilidad y grados de libertad estimados, eso los acompaña desde este curso hasta sísmica. Eso sí es bastante importante. Bien. En esta primera parte vamos a ver grados de libertad estáticos. Cuando veamos condensación estática en las semanas 12 y 13, ahí vamos a ver grados de libertad ya dinámicos. Entonces, bueno, el objetivo aquí es primero aprender a determinar la indeterminación cinemática, valga la redundancia. Aquí están, bueno, los apartados que les he indicado hay que revisar. También están, todo lo que les presento está en el aula virtual, lógicamente, ¿bien? Y vamos a revisar esta parte. ¿Cuánto una estructura es isostática? Ahí está. El número de reacciones o de incógnitas es igual al número de ecuaciones de la estática o ecuaciones de equilibrio. Si estamos en el plano, es decir, en 2D, vamos a tener solamente 3 ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y sumatoria de momentos, todas igualadas a 0. Muy bien. Cuando estamos en 3 dimensiones, ¿qué es lo que pasa? Tiene sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, en Z, pero también sumatoria de momentos respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z, todos igualados a 0. Son 6 ecuaciones de equilibrio para el espacio, para 3 dimensiones. ¿Bien? Entonces, en resistencia de materiales, ustedes ya han estado viendo estructuras hiperestáticas. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Por acá, yo voy a considerar una viga que en el lado derecho está empotrada y en el lado izquierdo de repente tiene un apoyo articulado. ¿Cuántas reacciones tiene la viga? Son 5 reacciones si se aplican diferentes tipos de carga, ¿no?
Como estoy en el plano, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio dispongo? 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener siempre 2 incógnitas que no voy a poder resolver. Esas incógnitas son conocidas también como fuerzas redundantes. ¿Por qué razón? Bueno, por más que siga aplicando mis ecuaciones de equilibrio, no voy a poder dar con el valor de esas incógnitas. ¿Qué es lo que han hecho en resistencia de materiales para dar solución a ese tipo de problemas? Han aplicado principalmente ecuaciones de compatibilidad. ¿Por qué? ¿Cuándo se afecta ese punto? Cero. Esto es un apoyo empotrado. El apoyo empotrado no se va a deflectar, tampoco va a tener un cambio de pendiente. Esas son ecuaciones de compatibilidad que ya nos permiten resolver este tipo de estructuras hiperestáticas. Entonces, al final, los métodos de análisis estructural lo que hacen es generalizar las ecuaciones de compatibilidad para poder dar una solución sencilla a estructuras hiperestáticas. Bien, entonces acá tenemos esa parte. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, cambiamos este tipo de apoyo y le colocamos por aquí un apoyo móvil? ¿Cómo es la viga ahora? Antes era hiperestática, ahora es isostática. Quiere decir que, bueno, ¿cuántas reacciones tengo? 3 reacciones y 3 ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, acá sí puedo determinar por la estática cuáles son todas mis reacciones. Vamos a suponer, esta viga de repente estaba apoyada sobre un muro y de repente ese muro termina colapsando. ¿Qué tipo de estructura será ahora la viga? Va a ser una estructura hipostática o estructura inestable o también conocida como un mecanismo. Es un mecanismo inestable. Definitivamente aplicas una carga y bueno, la viga ya se deforma, ¿no? En este caso, es inestable completamente la estructura. ¿Qué es lo que sucede? En ingeniería civil, en la parte estructural, a nosotros nos interesa siempre que la estructura o las estructuras sean lo más estables posibles. ¿Cuándo una estructura será más estable? Cuando sea hiperestática, isostática o inestable en mecanismo. Que sea hiperestática. ¿Por qué? Porque mientras más hiperestaticidad yo tenga, si de repente alguno de los mecanismos de apoyo termina fallando, bueno, todavía vamos a decir, acá de repente falló el empotramiento. Este apoyo se volvió o se vuelve articulado. ¿Sigue siendo estable la viga? Claro que sí. Todavía sigue conservando su estabilidad. En cambio, si la estructura es isostática y falla un apoyo, ya se vuelve inestable en ese caso. Entonces, ahí nos referimos a grados de hiperestaticidad y a tipo de estructuras. Veamos ahora el concepto de grados de libertad. Vamos a suponer que, por ejemplo, por acá tenemos un pórtico. Un pórtico, bueno, de un solo vano y un solo piso. Y que se encuentra empotrado en este caso. Y vamos a hacer algunas notaciones. Por ejemplo, voy a resaltar aquí en la parte inferior el nudo A. El concepto de nudo o nodo, ambos van a ser válidos, ¿bien? Porque al final es lo que se encuentra en las bibliografías. Nudo A, nudo B, el C y el D. Vamos a ver ahora el concepto de grados de libertad estáticos. Pregunta, ¿el nudo A podrá tener deformación? Definitivamente no.
no se deforma. El nudo D, el nudo D, el D de dedo, tampoco. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el nudo B? Ese sí se puede deformar. ¿En qué direcciones se puede desplazar el nudo B? Ya, muy bien, horizontalmente, verticalmente, y por aquí falta algo más. En resistencia, ¿qué más calcularon? Además de deflexiones y desplazamientos. A ver, torsión aparece, no se olviden, en elementos tridimensionales, ¿bien? Para recordar, falta algo más aquí. ¿El nudo puede girar? Claro, puede girar en este caso. Cuando el nudo gira, se produce una deformación que también se conoce como un cambio de pendiente. Si el nudo gira, a esa rotación angular también se le denomina como cambio de pendiente. Ustedes en resistencia también han calculado cambios de pendiente. Por ejemplo, vamos a indicar si una viga tiene esta curvatura de deformación, la recta tangente a la curva genera un ángulo. Ese ángulo es el cambio de pendiente, ¿bien? El nudo entonces gira también, tiene un cambio de pendiente. Entonces podemos decir, el nudo B se deforma horizontal, verticalmente y tiene un cambio de pendiente. El nudo C también, igual. Vamos a indicar por aquí, horizontal, vertical y también tiene el cambio de pendiente. Entonces, estimados estudiantes, grados de libertad estáticos. Vamos a escribirlo por esta parte. Son las coordenadas en las que un nudo se puede deformar. Tenemos dos nudos. Se deforman ambos en 3 coordenadas. ¿Cuántas coordenadas en total tenemos? Tenemos 6 en total, en ese caso, ¿no? 3 del nudo B y 3 del nudo C. Decimos que se tienen 6 grados de libertad estáticos. Grados de libertad estáticos en este caso. Entonces, ese es el concepto que vemos ahora. También, estimados estudiantes, es importante indicar. Bueno, ustedes han resuelto estos ejemplos principalmente en las coordenadas X y Y, ¿no? A ver, perdón. Coordenadas X y Y. Hay que tener en cuenta algo importante. Estimados estudiantes, esta dirección está, la horizontal. ¿En qué dirección está? En X. Muy bien, es paralela a X. Las deformaciones verticales son paralelas a Y. Muy bien. ¿Y los cambios de pendiente qué eje hacen rotar? Exactamente, el eje Z. Acá hay prácticamente como una especie de truco, si así desean llamarlo. Si estamos en un plano, la rotación y los momentos son en torno al tercer eje, siempre. En este caso, rotaría el eje Z, que es perpendicular a la pizarra. Bien. Ahora, estimados estudiantes, el objetivo del curso es ya irnos pasando poco a poco a lo que es más aplicable a ingeniería, es decir, a lo profesional. ¿Qué es lo que sucede? Ya en el ámbito de la ingeniería, el plano X y Y es un plano en planta. ¿La elevación cuál es? El eje Z. Por lo tanto, ya nos vamos a ir acostumbrando a que nuestros ejercicios, que son en el plano, los trabajemos en el plano XZ. Bien. Los vamos a trabajar principalmente considerando que la elevación está en Z, porque el plano X y Y es en planta, simplemente. Y de esta forma también vamos a estar trabajando en su momento nuestros modelos en el SAP 2000 para ejercicios en el plano.
principalmente en el plano XZ. Bien. Ahora, entonces, las rotaciones serían en respecto a qué eje? Respecto, a ver, a Z. Ahora sería a Y, porque ya estoy en el plano XZ. El tercer eje es Y. Por lo tanto, los momentos y rotaciones son en torno al eje Y ahora. Bien. Teniendo en cuenta esta explicación, ya conocemos qué son grados de libertad estáticos, sabemos que es un grado de hiperestaticidad. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que se tiene es un compendio de algunas fórmulas para el cálculo de grados de hiperestaticidad y de grados de libertad para vigas, armaduras y marcos. Marcos y pórticos van a ser lo mismo. Bien. Entonces, acá hay que enfocarse en lo siguiente. Yo voy a tener grado de hiperestaticidad total, que va a ser la suma del grado de hiperestaticidad externo más el interno. ¿Cuál es el externo? El externo se determina a partir de las reacciones. ¿Cuántas reacciones tiene ese pórtico? También tiene 6, ¿no? Es un apoyo empotrado en A, tiene 3 reacciones, y un apoyo empotrado en D, también tiene 3 reacciones. 6 reacciones en total. Por lo tanto, 6 reacciones menos ¿cuántas ecuaciones de equilibrio? Estamos en el plano, son 3. Cuando estamos en el plano 3, cuando estamos en 3 dimensiones, ahí ya son 6. Acá estamos en el plano. Por lo tanto, por lo tanto, 6 reacciones menos 3 ecuaciones de la estática nos da 3 incógnitas, 3 fuerzas redundantes. Ese número 3, ¿qué significa? Que tenemos un grado de hiperestaticidad externo igualado a 3. ¿Cómo se aplica el grado de hiperestaticidad interna? Se refiere a la unión entre elementos estructurales. Por ejemplo, acá se une en el punto B la columna AB y la viga BC. La columna B tiene 3 fuerzas internas antes de llegar al nudo B. La viga BC también tiene 3 fuerzas internas, axial, cortante y momento. Entonces, de acuerdo al tipo de unión, es como se manifiesta el grado de hiperestaticidad interna. Tenemos que sumar ambos y determinar los grados de hiperestaticidad totales. Luego, ¿qué tenemos? Número de reacciones, es NR, número de ecuaciones de equilibrio o de la estática, el número de elementos, el número de barras, número de nudos o nodos, y aquí aparece algo importante, ecuaciones adicionales de condición. Bueno, GL son grados de libertad estáticos que les dije. ¿Cuáles son las ecuaciones adicionales de condición? ¿Qué pasaría si en el nudo C colocamos una unión rotulada? El momento es 0, porque si tengo una unión rotulada, ahí la barra puede girar, ¿no? Pero para que la estructura se mantenga en equilibrio, el momento en ese punto es 0. Ocurre lo mismo cuando yo tengo, por ejemplo, un apoyo articulado, ¿no? El momento en el apoyo articulado es 0. Muy bien. Entonces, eso me representa una ecuación adicional de condición. A ver. Vamos a ver qué está pasando. A ver, no me deja aquí. Ahí ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, bueno, estimados estudiantes, tenemos este primer ejemplo.
Brevemente, ¿cuántas reacciones tiene? Es un pórtico de 2 vanos y de 2 pisos. En este caso tiene 9 reacciones. Tenemos 3 apoyos empotrados debajo de las columnas. Por lo tanto, tenemos 9 reacciones en total. El objetivo aquí, al volver del receso, es determinar el grado de hiperestaticidad interno, el externo, el total y los grados de libertad. Entonces, continuando con el desarrollo de la sesión, nos habíamos quedado viendo el apartado de este pórtico. El objetivo aquí que nos solicitan es determinar la cantidad de grados de hiperestaticidad y también los grados de libertad. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Habíamos indicado en la primera parte que este pórtico tendría un total de 9 reacciones. Voy a graficar primero las reacciones horizontal y vertical. Voy a realizarlo de esta manera. Y también estaría adjuntando por aquí el momento respectivo. De tal modo que, bueno, en este caso tendríamos un total de 9 reacciones. Hay que indicar que si nosotros comenzamos a revisar la cantidad de grados de hiperestaticidad externo, bueno, tendríamos 9 reacciones y vamos a indicar cuántas ecuaciones de equilibrio se tienen en este caso. ¿Cuántas son las ecuaciones de equilibrio para pórticos en el plano? Un total de 3, muy bien. ¿Tenemos alguna rótula? No tenemos ninguna unión rotulada. Por lo tanto, no tenemos ecuación de condición. Entonces, externamente tendríamos que el grado de hiperestaticidad sería en total de 6. Pero falta el interno. Para determinar el interno, yo requiero conocer cuál es la cantidad de número de barras o elementos estructurales. ¿Cuántas barras tenemos? 10 en total. Tenemos 6 columnas, 3 del primer piso, 3 del segundo piso, y tenemos también un total de 4 tramos de viga. Por lo tanto, tenemos 10 elementos estructurales. Número de nudos, hay que incluir también los que están en la base. 9, en efecto. Son 3 los que se encuentran en la base, 3 del primer piso y también 3 del nivel de techo. Tenemos 9 en total. Y hay que sumar también la cantidad de ecuaciones de equilibrio de la estática. Entonces, estimados estudiantes, bueno, prácticamente respecto al grado de hiperestaticidad interno tendríamos 3 multiplicado por 10 barras nos da 30, menos 3 por el número de nudos nos da 27, y más 3, que son ecuaciones de equilibrio, nos da un total de 6 grados de hiperestaticidad interna. ¿Que cómo se obtiene o cuál es el objetivo? Bueno, prácticamente habría que realizar un despiece, es decir, separar cada barra y comenzar a analizar qué fuerzas internas tiene. Lógicamente, en cada extremo, en la parte superior e inferior de cada columna, tiene 3 fuerzas internas, axial, cortante y momento. De ahí sale este factor de 3. En los nudos, ¿por qué 3? Porque a cada nudo también que se transfiere una fuerza, un vector horizontal, un vector vertical y un momento. El vector horizontal, por ejemplo, va a resultar de la fuerza axial de la viga y de la fuerza cortante de la columna. El momento, columna y viga tienen momento. Bien, entonces de ahí sale este apartado.
Y finalmente, bueno, 3 ecuaciones de equilibrio por cada aspecto. Por lo tanto, tendríamos 6 grados de hiperestaticidad interna. Sumamos más los 6 del externo, de las reacciones, y tendremos un total de 12 grados de hiperestaticidad. Grados de libertad. A ver, ¿hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro, ¿no? Muy bien. Veamos el apartado de grados de libertad. A ver, vamos a ver. Este nudo, a ver, voy a colocarlo de otra manera. Ahí. Ese nudo que he resaltado en el primer piso, en el lado izquierdo, ¿en qué direcciones se puede deformar? Ya, muy bien, en X horizontalmente. Vertical. También, claro, muy bien. Cambio dependiente, exactamente, su giro angular, el cambio dependiente, no nos olvidemos de eso. El nudo central, también, exactamente. Prácticamente cada nudo libre que no tenga esa restricción por los apoyos va a tener 3 grados de libertad estáticos. Voy a señalar primero los traslacionales y luego me enfoco y grafico los cambios de pendiente. Bien, voy a completarlos primero y enseguida voy a colocar los cambios de pendiente. Aquí tendríamos entonces la ubicación de los cambios de pendiente y bueno, ¿cuántos grados de libertad estáticos tenemos? Tenemos 18. 3 por los 6 nudos que corresponden a la superestructura y que no están en la base. Bien, ahí está, 18 grados de libertad estáticos. Entonces, vamos a corroborarlo mediante la fórmula. Bueno, nudos en total teníamos 9. Tendríamos 3 multiplicado por la cantidad de nudos y hay que quitarle las reacciones, porque cada reacción está restando una coordenada de desplazamiento. Bien, vean ustedes, en la parte de la base no tenemos deformaciones, ¿no? Ahí está. Entonces, muy sencillo. 3 por el número de nudos, porque cada nudo de por sí en un pórtico tiene 3 coordenadas de desplazamiento. Le quitamos las 9 reacciones y en efecto tenemos los 18 grados de libertad ya representados de forma gráfica. ¿Se entendió el primer ejemplo? Muy bien, pasemos al siguiente. Acá es más sencillo. Tenemos una viga isostática. A ver, ahí lo tendré. A ver, vamos a ver. Ahí ya se ve mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, les pregunto. ¿En qué direcciones se puede? A ver, primero vayamos por partes, vayamos por las reacciones. ¿Cuántas reacciones tiene la viga? 2. Tiene 3 reacciones. Muy bien, es una viga simplemente apoyada, ¿no? Tiene en total 3 reacciones. Entonces, en el caso de viga, dado a que se trata de prácticamente un solo elemento, acá no necesitamos determinar grado de hiperestaticidad interno. Solamente nos va a requerir con el grado de hiperestaticidad externo, nada más. ¿Debido a qué? Bueno, a que, por ejemplo, por más que la viga incluso llegue a ser continua, no vamos a tener, digamos, alguna columna que se esté uniendo a esa viga. Es una viga simplemente. Entonces, en vigas, omitimos el cálculo de los grados de hiperestaticidad interno. Y directamente, los externos van a ser igual a los totales. Bien, en el caso de vigas. Eso lo pueden ver en el formulario que se les ha planteado en este caso. Entonces, tenemos 3 reacciones. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio?
3 ecuaciones de equilibrio. 3 reacciones menos 3 ecuaciones de equilibrio. Acá no hay rótula. No tenemos algún punto intermedio rotulado. Aparte, pues, del apoyo articulado, que lógicamente ya está al extremo, ¿no? Por lo tanto, no hay ecuación de condición. Entonces, la cantidad de grados de hiperestaticidad totales son iguales a 0. Grados de libertad. A ver, en el punto izquierdo, ¿hay desplazamiento horizontal y vertical o no? ¿Qué opinan? ¿Qué hay ahí? A ver. No, en desplazamiento, no en reacciones. Reacciones ya determinamos. Veamos ahora desplazamiento o deformación. Horizontal y vertical no se puede desplazar. ¿Por qué? Porque hay un apoyo articulado que lo va a impedir. ¿Pero qué se puede hacer la viga ahí? Sí puede girar. En efecto, en este caso, la viga puede realizar ese giro. En el lado derecho. A ver, verticalmente, ¿hay desplazamiento? No. ¿Por qué? Por el apoyo móvil. Horizontalmente, claro que sí puede haber. ¿Por qué? Porque tenemos un apoyo con rodillo, un apoyo móvil. Luego, ¿qué más puede hacer en este caso? Claro que puede girar de igual forma. Entonces, ¿cuántos grados de libertad estáticos tenemos? En este caso tenemos 3 grados de libertad estáticos. Y ya está. De esta manera tenemos los grados o el grado de indeterminación cinemática o los grados de hiperestaticidad totales y tenemos también los grados de libertad estáticos en este caso. Bien. Vayamos a el siguiente apartado. Acá tenemos algo interesante. Porque lo que estamos revisando es que se tiene una viga con una unión rotulada. Entonces, ¿cuánto es el momento en esa unión rotulada? Es igual a 0. Muy bien. Ese es 0. ¿Cuántas reacciones tiene la viga? Tiene 4 reacciones en total. Vamos a colocar aquí un 95% y vamos a colocar las reacciones. Ahí está. Vertical y horizontal. Y aquí también, bueno, se tendría vertical y horizontal. Estas son reacciones. 4 reacciones. La estructura o la viga pareciera que puede ser hiperestática por el número de reacciones, pero esa presencia de la rótula que generaba una ecuación adicional de condición. ¿Por qué? ¿Cuántos son los momentos en esta rótula? Es de 0. Muy bien. Ahí está. Ecuación adicional de condición. Entonces, yo tengo 4 reacciones. Muy bien. Hasta ahí está todo correcto. Tengo 3 ecuaciones disponibles de la estática. Pero tengo una ecuación adicional de condición por la rótula. Entonces, en este caso, veo que, a pesar de tener 4 reacciones, estimados, la viga llega siendo isostática. Y ahí lo podemos observar. En cuanto a los grados de libertad, todavía para este apartado lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar únicamente en los nudos extremos sin considerar algún nudo adicional en la parte de la rótula. Bien, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué puede hacer en este caso la viga? ¿Puede girar? ¿Puede desplazarse? No puede desplazarse en este caso. Por lo tanto, acá vemos que la viga en ambos puntos donde tenemos apoyos articulados, bueno, puede girar en este caso, ¿no? Y listo. Eso implicaría que, bueno, exceptuando la parte de la rótula, acá tendríamos un total de 2 grados
de libertad en este caso. Vamos a ver para esta viga continua. De igual forma, me piden determinar grado de hiperestaticidad interno, externo y cuáles son los totales. Primero, reacciones. Son 5 reacciones, muy bien. 2 en el apoyo articulado y una reacción vertical por cada apoyo móvil. ¿Cuántas ecuaciones de condición? Tenemos 3 rótulas, por lo tanto son 3 ecuaciones de condición. Como estamos en viga, no tendríamos en este caso grado de hiperestaticidad interno. Entonces, tenemos 5 reacciones menos 3 ecuaciones de equilibrio y 3 ecuaciones de condición. Acá está pasando algo. El grado de hiperestaticidad me ha salido de -1. Cuando ha salido de 0, quería decir que la viga era isostática, ¿no? ¿Qué pasó ahora que es negativo? Se vuelve hipostática. Es decir, es un sistema inestable en mecanismo. Muy bien, excelente. Y vamos determinando los grados de libertad, exceptuando en el caso de las rótulas. Ahí no vamos a generar nudos, ¿bien? Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. El nudo que estoy señalando, ¿cómo puede deformarse? Puede girar en efecto. Acá puede producirse el giro. El siguiente apoyo, el apoyo móvil, puede desplazarse horizontalmente y también te permite girar. Muy bien, excelente. El siguiente, igual, exactamente. Vamos completando los ambos de una vez. De esta manera. Entonces, grados de libertad en total. A ver, tendríamos 2, 4, 6 y 7 en total. 7 grados de libertad estáticos. De esta manera podemos ver que, bueno, en efecto, la estructura se vuelve inestable. Es decir, si nosotros acá, por ejemplo, aplicamos cualquier tipo de carga, bueno, esto se va a deformar, sobre todo horizontalmente, bastante. Bien. Ahora pasemos al apartado de armaduras. Estimados estudiantes, acá es importante recordar criterios. ¿Por qué razón? Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de fuerza interna poseen las armaduras? Axial, que puede ser de tensión o de compresión. ¿Tendrá cortante? ¿Las barras de las armaduras tendrán cortante? No tienen. Momento. Cuando ustedes resuelven el método de los nudos en armaduras, ¿transfiere momento? Definitivamente no. Tampoco transfiere momento. Esa es la característica de una armadura. Una armadura solamente transfiere fuerza axial, que puede ser de tensión o de compresión. Fuerza axial o normal, como deseen llamarlo. Bien, al final se refiere a lo mismo. Entonces, estimados estudiantes, esto es lo que diferencia una armadura de, por ejemplo, un bastidor. ¿Por qué? Un bastidor tiene uniones rotuladas, pero ¿cuál es la diferencia? Que en un bastidor sí hay, por ejemplo, fuerza cortante. Y también se puede producir momentos, pero fuera de las uniones, en cualquier punto intermedio de la barra. ¿Cómo trabaja esto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que una armadura trabaje como tal? Las cargas de la armadura, ¿dónde se aplican? ¿Yo puedo aplicar una carga a la mitad de la barra? No, porque esto ya lo vuelve un bastidor. Tiene que concentrarse
en los nudos. De tal forma que lo que es usual en armaduras es que los tramos de las barras, bueno, sean relativamente cortos, para que en efecto, pues, se pueda determinar que las cargas se van a aplicar al nudo y no se estaría aplicando de repente la mitad de la barra. Bien. Convengamos que una armadura solamente transfiere fuerza axial. Entonces, vamos a indicar, por ejemplo, yo tengo aquí una barra. Si la barra trabaja tensión, ¿qué es lo que realiza? Se estira, ¿no? Hay un alargamiento. Algo importante que tienen que recordar de resistencia de materiales es que si la deformación es de alargamiento, es positiva. Si es de acortamiento, es una deformación negativa. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo no estoy determinando a partir de coordenadas en dirección de la barra, sino en función de coordenada X y Y. Este alargamiento que tiene la barra, yo lo puedo descomponer, así como en vectores, ¿no? Lo puedo descomponer horizontalmente y también de forma vertical. Ahí está. Si la armadura tiene solamente ese tipo de deformación, ¿hay cambio de pendiente? Exactamente, estimados estudiantes, una armadura no tiene cambio de pendiente. Las armaduras solamente se desplazan o tienen desplazamientos de forma horizontal y vertical. Bien, eso también lo vamos a estar corroborando pues cuando veamos nuestros modelamientos en el SAP 2000, pero principalmente la teoría se basa en esto. Si una barra se alarga, puedes determinar las coordenadas del desplazamiento mediante descomposición horizontal y vertical simplemente, pero un momento no hay. Cuando un elemento no trabaja momento, lo que es usual es que no tenga cambio de pendiente, en ese caso. Entonces, como vemos, las armaduras no van a tener cambio de pendiente. ¿Qué implica? Que a diferencia de un pórtico, los grados de libertad de la armadura solamente van a ser horizontal y vertical. No va a tener cambio de pendiente. El nudo 1 tiene grados de libertad. ¿Cuál tendría? A ver, porque hay un apoyo articulado, fíjense, no tiene. Recuerden, no hay cambio de pendiente en armadura, por lo tanto, pues, ya no tiene grados de libertad. El nudo 3, ese sí tiene, lógicamente, horizontal y vertical. El 4, también, muy bien, excelente. También tiene sus 2 grados de libertad estáticos. El 5, a ver, tiene uno solo. ¿Por qué? Porque verticalmente está restringido por el apoyo móvil, pero horizontalmente no hay restricción, se puede desplazar en este caso. El 6 sí tiene, lógicamente. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 9 grados de libertad. Y eso lo corroboramos. Ahora utilizamos la fórmula, en este caso, para grados de libertad. En el método de los nudos, ¿qué es lo que realiza? Sumatoria de fuerzas horizontales y verticales nada más. Nunca aplicas momento. No transfiere momento a la armadura. Por lo tanto, son dos direcciones por cada nudo. 2 por el número de nudos y hay que restarle el número de reacciones. ¿Cuántas reacciones tiene esta armadura por afuera? Tiene 3 reacciones. Muy bien. Ahí está. Bueno, en armadura no va a haber ecuación de condición, porque eso también la haría inestable. De hecho, las armaduras tienen precisamente las uniones para que sean trabajadas como uniones rotuladas. En eso consiste, por ejemplo, realizar una soldadura o de repente utilizar un tipo de unión que en este caso no trabaje a momento. Bien.
en esto o de esto se trata para el apartado de armaduras. Entonces, tenemos 12 determinado a partir de, bueno, son 6 nudos multiplicado por 2 nos da 12 menos 3 reacciones. 9 grados de libertad estáticos. Acá sí tenemos que determinar grado de hiperestaticidad externo. ¿El externo a qué está referido? ¿A las reacciones o a las uniones de barras? A las reacciones. El externo solamente se refiere a reacciones, por lo tanto, simplemente digo, tengo 3 reacciones. Lógicamente, en armaduras externamente sí puedo aplicar sumatoria de momento respecto a un punto, ¿no? Eso sí lo puedo hacer. Entonces, tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Siempre las ecuaciones de equilibrio en el plano son 3. ¿Bien? 3 reacciones menos 3 ecuaciones de equilibrio. La armadura externamente, grado de hiperestaticidad externo, aquí hay que corregir en estas diapositivas, es igual a 0. ¿Bien? De esta manera. Grado de hiperestaticidad interno. ¿A qué se refiere en armaduras ahora? Porque en pórticos ya vimos. Es según las fuerzas internas. En armaduras, bueno, es igual. La pregunta es, si tú calculas las reacciones, ¿puede resolver la armadura por el método de los nudos o no se puede? Eso se tiene que ver. En este caso vamos viendo por la ecuación número de elementos o número de barras. Tengo 9 barras en total. Ahí están señaladas en estos rectángulos de color celeste. Número de nudos. Tengo 6 nudos multiplicado por 2 y más las 3 ecuaciones siempre. 3 ecuaciones de equilibrio estático. Por lo tanto, yo tengo que, bueno, internamente puedo resolver en este caso la armadura. ¿Bien? ¿Qué implica? Que sumo grado de hiperestaticidad externo más el interno, en total me da ¿cuánto? 0. La armadura es isostática. Y habíamos visto el apartado de grados de libertad. Entonces, bueno, lógicamente, ¿no? Calculo primero las reacciones y en el primer nudo tengo 2 incógnitas. Sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, 2 ecuaciones, 2 incógnitas, puedo resolver las barras. Nudo 2, como ya tengo la barra 1, mis incógnitas serán la barra 3 y 4. Entonces, 2 incógnitas y 2 ecuaciones de equilibrio estático. Puedo resolver. Paso al nudo 3. Ya tengo la barra 2 y la barra 3 en este caso. ¿Cuáles desconozco? Bueno, voy desconociendo 5, 6 y 7, pero ahí no me va a ser de repente factible trabajar. Mejor avanzo del otro extremo. Nudo 5. Ahí solamente tengo 2. Las calculo y regreso al nudo 3 teniendo ya la barra 6. Ahí está, se puede resolver en este caso. Si ya tengo la barra 6 y la barra 5, me paso al nudo 4 y bueno, el último nudo, como ya tendría la barra 9, voy a poder corroborar las fuerzas internas que previamente se han calculado. ¿Bien? Se puede resolver, por lo tanto, mediante el método de los nudos. Es decir, tenemos que la armadura es isostática externa como internamente. Pero veamos este caso. Estimados estudiantes, cuando tenemos este tipo de cruces y no tenemos algún punto intermedio, significa que las barras están superpuestas. Es decir, que no se están uniendo por soldadura en la parte del cruce, sino que solamente están superpuestas. ¿Bien? A eso se refiere este tipo de gráfico. No tenemos un nudo interno entre la barra 5 y 6, para tenerlo en cuenta. Entonces, primero, ¿cuántas reacciones tenemos? Tenemos 3 reacciones, muy bien. Vertical y horizontal. Y en el nudo 5, solamente reacción vertical. Muy bien.
Grado de hiperestaticidad externo. Tengo 3 reacciones y 3 ecuaciones de equilibrio. Externamente yo puedo hallar las reacciones. Muy bien, hasta ahí está todo perfecto. ¿Qué es lo que pasa internamente? Vamos a ir viendo. Tengo el número de elementos. Bueno, en este caso, la cantidad de rectángulos celestes son un total de 15. Bien, ahí están. Por lo tanto, veo ahora el número de nudos o nodos. Tengo un total de 8 nudos. Y tengo las 3 ecuaciones de equilibrio estático. ¿Qué es lo que sucede? Internamente tengo un grado de hiperestaticidad de 2. ¿Por qué? A ver, externamente yo puedo hallar las reacciones, habíamos dicho. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, arranco a ver el método de los nudos. Nudo 1. Tengo de incógnitas la barra 1 y la barra 2. ¿Las puedo determinar? Las puedo determinar. Me paso al nudo 2. ¿Qué es lo que pasa en el nudo 2? Que yo tengo aquí 3 incógnitas. No voy a poder resolver la armadura. A ver, en el nudo 6. También igual quedarían 3 incógnitas. No puedo. A ver, me paso al otro lado. En el otro lado, en el nudo 5 puedo resolver la barra 15 y 14. Me paso al nudo 8. ¿Qué es lo que pasa? Que sigo con 3 incógnitas. Me paso al nudo 4. Igual, siguen las 3 incógnitas y ni hablar del nudo 3 y 7 porque ahí tengo 5 barras que no conozco. No voy a poder resolverlo por estática. Tendría que recurrir a ecuaciones de compatibilidad de la resistencia de materiales, pues para ver cómo lo resuelvo, ¿no? En este caso. Por lo tanto, eso indica que yo tengo un grado de hiperestaticidad interno igualado a 2. Porque si yo quitara cualquiera de las diagonales que están cruzando, de repente quito 2 diagonales y ahí ya puedo resolver la armadura estáticamente. En ese caso sí podría. Y vamos a determinar, nos estaba faltando, la cantidad de grados de libertad. Bueno, lo vamos a trabajar de repente, a ver, con color negro. ¿En qué direcciones hay desplazamiento? En el nudo 1. No tiene. Muy bien. Nudo 2. Solamente horizontal y vertical. No hay cambio de pendiente porque las armaduras no transmiten momento. Bien. Las armaduras solamente transmiten fuerzas axiales. Entonces, por cada nudo que esté libre de apoyos, vamos a tener 2 grados de libertad estáticos. Y en el nudo 5, 1 solamente horizontal. Muy bien. Entonces vemos grados de libertad estáticos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y tenemos 13 grados de libertad estáticos en total. Lo comprobamos. Tenemos 2 por 8 nudos menos 3 multiplicado por 3 no hay multiplicación, mejor dicho, el número de reacciones. Restamos y tendríamos en efecto los 13 grados de libertad estáticos. Vamos a ver qué es lo que pasa con armaduras ya en el aspecto tridimensional. A ver, recordando estática. Cuando estamos en 3 dimensiones, ¿cuántas reacciones tiene el apoyo articulado? 3 reacciones, excelente. Las 3 reacciones traslacionales, es decir, vertical, por ejemplo en Z, vamos a indicar que de repente esta es la dirección en X y también la dirección en Y. 3 reacciones por cada apoyo. Ahí vamos a estar representándolas.
Son 3 reacciones por cada apoyo. Entonces, ¿cuántas reacciones en total? Tenemos 12 reacciones en total. Muy bien. A diferencia en este caso de ejemplos en el plano. ¿Cuántas eran las ecuaciones de equilibrio en 3 dimensiones? En este caso eran 6. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, en Y igual 0, Z igual 0. Pero hay que adicionar los momentos. Sumatoria de momento respecto a X igual 0, momento respecto a Y igual 0 y momento respecto a Z igual 0. Tenemos, por lo tanto, 6 ecuaciones de la estática o de equilibrio. Entonces, realizamos la resta correspondiente y bueno, el grado de hiperestaticidad externo es igual a 6. Grado de hiperestaticidad interno. Tengo que determinar ahora cuántos elementos yo tengo. Bueno, acá hay que tratar de separarlos porque sí está un poco complejo, ¿no? Voy a separar primero todos los elementos denominados como cordones que van a ser barras netamente horizontales. Entonces, tengo 4 cordones en la base, tengo 4 en el primer piso, por así decirlo, y 4 más en el segundo piso. Tengo, por lo tanto, cantidad de cordones igual a 12. Montantes. Montantes van a ser las barras verticales. ¿Cuántas barras verticales yo tengo? En el primer piso tengo 4. En el segundo piso también tengo 4 adicionales. Entonces, montantes tenemos 8 en total, ¿no? ¿Qué más me falta? Las diagonales. Las diagonales son estos elementos que están cruzando. Bien. Por cada piso estoy viendo que tengo 4 diagonales. 4 del primer piso, en el segundo 4 más, también son 8. Ahí tenemos 12 más 8, 20 más 8, 28 elementos. Número de nudos. Acá ya son 3. En este caso, 3 fuerzas, ¿por qué? Sumatoria de fuerzas en X, Y y Z. No hay momento en este caso. Por lo tanto, tenemos que en la base tenemos un total de 4 nudos. En el primer piso tenemos 4 más y en el segundo 4 más. Bueno, tenemos 2 en total. Ahí está. Y no olvidemos las 6 ecuaciones de equilibrio por estática, pero en 3 dimensiones. Ajá. Vemos que el grado de hiperestaticidad interno en este caso ha sido negativo. Quiere decir que, bueno, la armadura internamente puede ser susceptible a grandes deformaciones porque tenemos inestabilidad interna, por ejemplo. Sumamos ambos y el grado de hiperestaticidad total sería la suma, bueno, 6 menos 2 nos está dando un total de 4. Vamos ahora a los grados de libertad. ¿Va a haber cambio de pendiente o giros angulares en armaduras? En 3 dimensiones no los hay, tampoco. Por lo tanto, las deformaciones solamente van a ser en X, Y y Z. ¿Qué implica? Que así como en 2 dimensiones yo tenía únicamente 2 coordenadas, ahora voy a tener 3 coordenadas. En X, en Y y en Z. En la parte inferior no voy a tener deformaciones. ¿Dónde sí vamos a tener? Primera planta y segunda planta. Por lo tanto, tenemos 3 por 4, 12 del primer piso, más 12 más del segundo piso, en total 24. Lo corroboramos. A ver, nudos son, me parece, 12, en efecto. ¿Y número de reacciones cuántas tenemos?
Ahí tenemos en ese caso 12 también, ¿no? Entonces, determinamos que en este caso la cantidad de grados de libertad, bueno, nos estaría saliendo 24. Bien. Muy bien, pasamos ahora al siguiente ejemplo. Bueno, nuevamente a modo de revisión, en este caso de el apartado de pórticos. Vamos entonces determinando. ¿Cuántas reacciones tenemos, estimados estudiantes? Tenemos 5 reacciones. Bien, tenemos un total de 5 reacciones. Ecuaciones de equilibrio estático son 3. Volvemos al plan. ¿Cuántas ecuaciones de condición? Tenemos 2. Hay 2 rótulas presentes ahí. Entonces, grados de hiperestaticidad externos. Tendríamos, bueno, el total de 5 menos 3 menos 2 nos da igual a 0. Grados de hiperestaticidad internos. ¿Cuántos elementos tenemos? 5 elementos en total. ¿Cuántos nudos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en efecto 6. Muy bien, excelente. Y número de ecuaciones de equilibrio estático, bueno, eran 3 en este caso. Por lo tanto, grado de hiperestaticidad interno nos sale 0. Sumamos el interno más el externo y el total nos está saliendo de 0. Y finalmente, en esta parte, vamos a determinar la cantidad de grados de libertad. Vamos a ver, en este caso ya estamos trabajando con pórtico, ojo, no estamos con armadura. A ver, en el apoyo articulado, ¿en qué dirección se puede deformar el nudo? Porque ya no estamos en armadura, ojo. Aparece, ¿qué cosa? El cambio de pendiente, ¿no? Acá sí tenemos cambio de pendiente. Este nudo, ¿cómo se puede deformar? Horizontal, muy bien, también vertical y, como estamos en pórtico, acá sí hay cambio de pendiente. El siguiente nudo, igual, ¿no? Horizontal, vertical y tendríamos el respectivo cambio de pendiente. El apoyo móvil del lado izquierdo, o perdón, del lado derecho en este caso. Horizontal, vertical puede, no puede en efecto vertical. ¿Y qué más? El cambio o la rotación angular o el cambio de pendiente. Muy bien. En la parte inferior, horizontal, vertical no puede. El otro nudo igual. Pero sí pueden hacer es girar. A ver, contamos. Bueno, tenemos a ver aquí 6, 8, 12 y 13. 13 grados de libertad estáticos, no se olviden. Estamos viendo de momento grados de libertad estáticos. Y ahí los tenemos, 13 grados de libertad estáticos. Tenemos en este caso, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 nudos, menos 5 reacciones. Ahí está, 3 por 6 menos 5 nos da 13. Bien. ¿Hasta esta parte está todo claro o tienen alguna consulta? Está quedando claro, ¿no? Muy bien. Pasamos, por lo tanto, a este apartado denominado como estructuras mixtas, que también lo vamos a resolver por método de rigidez en su debida unidad, en su debida semana. Me parece que está en la semana 11. Bien, ahí lo vamos a resolver estructuras mixtas. Cuando hablamos de estos tipos de estructuras mixtas o compuestas,
Tengamos en cuenta lo siguiente. Una estructura de pórtico en el plano siempre desarrolla tres fuerzas internas. La fuerza normal, cortante y el momento flector, ¿no? En cambio, la armadura solamente desarrolla fuerza axial interna o fuerza normal, la cual, bueno, de acuerdo a su sentido puede ser de tensión o de compresión, pero finalmente ambas son fuerzas axiales. Bien. Entonces, cuando hablamos de estructuras compuestas, quiere decir que se están combinando elementos que trabajan a flexión, cortante y axial con elementos reticulados. Una armadura es un elemento reticulado que solamente trabaja bajo fuerza axial, por ejemplo. A eso se refiere. Entonces, tenemos la siguiente determinación para el caso de estructuras compuestas. Es muy sencillo. El grado o determinar el grado de hiperestaticidad total en este caso. ¿Cómo se lo calcula? Vamos a ver. Primero hay que clasificar el tipo de barra. Acá tenemos barra de orden 3, barra de orden 2, barra de orden 1. Hay que clasificar también el tipo de apoyo. Tenemos apoyo de tercer orden, segundo y primero. De igual forma, hay que clasificar los nudos. Se trata de repente de un nudo de primer orden, segundo o tercero. ¿Cómo los vamos a clasificar? Primero las barras. Vamos a ver, voy a generarme por aquí un espacio en blanco y voy a generarme un despiece de las barras. Por ejemplo, primero tendría la barra del primer tramo, ¿bien? Del primer tramo izquierdo. ¿Qué fuerzas internas se presentarán en el nudo izquierdo? ¿Habrá momento? ¿Qué tipo de apoyo tenemos ahí? Tenemos un apoyo articulado. ¿Genera momento el apoyo articulado? No genera. Entonces, acá vamos a tener fuerzas finalmente en la dirección horizontal y vertical. ¿Qué es lo que pasa con la viga cuando ya llegamos al nudo 3? ¿Ahí genera momento? Bueno, la viga es continua. ¿Hay momento o no hay momento en esa viga como fuerza interna? Claro que tiene que haber. Lógicamente. Acá en el nudo 3 sí va a haber momento interno. Recuerden, acá tiene que aplicarse una serie de cargas. Entonces, acá voy a tener, bueno, se va a producir una fuerza axial, una fuerza cortante y también voy a tener un momento flector. Vamos a representar ahora el tramo central de la viga. Bien, lo que dice aquí como B3. ¿Cuántas fuerzas internas en el lado izquierdo? Tenemos tres fuerzas, claro. La normal, cortante, ¿y qué más? Y tenemos aquí obligatoriamente un momento. En el otro lado, igual, claro. También vamos a tener fuerza axial, cortante y también, lógicamente, el momento. El último tramo, vamos a ver. En el lado izquierdo tiene que transferirse, ¿no? Esas fuerzas internas. La fuerza normal o axial, el cortante y también el momento. En el otro lado, ¿habrá momento? No va a haber momento. Entonces aquí seguramente solamente voy a tener fuerza horizontal y vertical. ¿Por qué considero la fuerza horizontal? Bueno, acá hay una barra también. Puede ser que esa componente horizontal se equilibre con
la componente horizontal también de esta barra. Bien, ahí lo tendríamos. Entonces, vamos a indicar en el primer tramo, en ambos nudos, ¿cuál es el menor o la menor cantidad de fuerzas internas? En cada nudo. A ver, en el lado izquierdo tenemos 2, en el otro tenemos 3. ¿Cuál es el menor número? En este caso sería de 2, ¿no? Del lado izquierdo. El lado izquierdo tiene menor cantidad de fuerza interna. Entonces, el número de orden de la barra se determina a partir de la menor cantidad de fuerza interna que tenga cada elemento o cada tramo de elemento estructural. Si en el primer tramo tenemos que el lado izquierdo tiene solamente 2 componentes de fuerza interna, eso indica que se trata de una barra de segundo orden. El tramo central. Cada nudo, ¿cuántas fuerzas internas posee? El número mínimo, por lo tanto, sigue siendo 3. ¿Barra de qué orden? Barra de tercer orden. El último tramo de la viga. ¿2 o 3? Tendría que ser 2. ¿Por qué? Porque el menor número está en el lado derecho, desde el punto de vista de ustedes. Bien. Barra de segundo orden. Ya hemos clasificado en este caso los tipos de barra. Vamos a clasificar el número de orden de los nudos. Bueno, acá es sencillo ya cuando se realizó el despiece. Este nudo, ¿cuántas fuerzas internas tiene? Tiene solamente en la dirección horizontal y vertical, no va a tener momento. Bien, al no haber momento, nudo de segundo orden. Este nudo, acá sí hay 3. A pesar de que se conecte un elemento de armadura, la viga, eso no impide que la viga siga transmitiendo sus 3 fuerzas. Entonces, nudo de tercer orden. El siguiente nudo, a ver, que estaría entre la barra 2 y la barra 3. También tiene 3 fuerzas internas. Nudo también de tercer orden. Y en el extremo, ahí solamente habría 2 nada más, 2 direcciones o componentes de las fuerzas internas. Nudo de segundo orden. ¿Qué es lo que pasa con los nudos que le corresponden a las armaduras? Por el método de los nudos, ¿sumamos fuerzas en qué dirección? En dirección X y Y. Todos los nudos de armaduras corresponden a nudos de segundo orden. Bien, entonces tendríamos que todos los nudos de las armaduras son de segundo orden. Las barras de las armaduras, ¿a qué orden pertenecerían? Tendrían que ser de primer orden. ¿Por qué? Porque solamente transmiten fuerza normal o axial. No transmiten más fuerzas. Entonces, las barras de armadura todas son, son barras de primer orden. Bien. En los apoyos es lo más sencillo. El número de orden de los apoyos solamente se determina a partir de la cantidad de reacciones que genera. El apoyo articulado, ¿qué tipo de orden tiene? Apoyo de segundo orden tiene 2 reacciones. El apoyo móvil, apoyo de primer orden, solamente tiene una reacción. El apoyo empotrado es de tercer orden. Muy bien. Entonces, de esta manera logramos clasificar las barras, los apoyos y también los nudos. Bien, de esta manera.
Por lo tanto, el grado de hiperestaticidad total se determina de la siguiente manera. 3 veces las barras de orden 3, 2 multiplicado por las barras de segundo orden, más 1 multiplicado por las barras de primer orden, más 3 por apoyos de orden 3, 2 por apoyos de orden 2, 1 multiplicado por apoyo de primer orden, y esto hay que restar. Menos, paréntesis, nudos de orden número 3, nudos de orden número 2 multiplicado por 2 y 1 multiplicado por nudos de primer orden. Y en este caso, bueno, si ustedes comprueban todo esto, van a llegar a determinar que la cantidad de grados de hiperestaticidad total sería igualado. Bien. A ver, ¿quedaría clara esta parte o tienen alguna consulta? A ver, ¿hasta aquí está claro? Muy bien. Y para terminar, nos vamos a quedar en este primer ejemplo, rápidamente. A ver, estimados, primero, reacciones. ¿Cuántas reacciones tiene el lado izquierdo? 2 reacciones, muy bien. Lado derecho, 2 reacciones también. Vamos a ubicarlo por aquí de repente. Porque esta barra es de segundo orden. En la parte inferior, ¿cuántas fuerzas? Únicamente 2. ¿Tiene momento en la parte inferior? No tiene momento. La columna del lado derecho. Igual, en la parte inferior tiene solamente 2 componentes de fuerza interna. ¿Tiene momento? No. En la parte superior sí tiene momento. En ese caso, ahí tendría 3 fuerzas, pero el número de orden de la barra se determina por el menor número. En este caso, barra de segundo orden. ¿Por qué la viga sí es de orden 3? Tiene momento en ambos extremos. Entonces tiene componente horizontal, vertical y momento. Muy bien. Toda barra que sea de armadura o de elemento reticulado es una barra ¿de qué orden? Orden 1. De orden 1. Solamente las armaduras y los elementos reticulados transfieren únicamente fuerza axial. Entonces, en la parte inferior tendríamos un nudo ¿de qué orden? ¿Hay momento? No hay momento, nudo de segundo orden. En la parte superior, ¿hay momento? Sí hay momento, nudo de orden 3. En la parte del lado derecho, superior, también hay momento, nudo de tercer orden. Y en la parte inferior, acá no hay momento, nudo ¿de qué orden? Número 2. Los nudos de armadura siempre son ¿de qué orden? Son de orden 2, porque solamente van a tener componente horizontal y vertical en cuanto a las fuerzas. No hay momento. Bien, ¿y por qué horizontal y vertical? Porque las fuerzas axiales se descomponen precisamente de forma horizontal y vertical. Bien. De esta manera vamos viendo entonces. Barra de orden 3 tenemos una sola. Barra de orden 2 tenemos 2. Barras de primer orden, todas las barras de el reticulado, ¿no? De la armadura. Son 4 en total. Apoyos de orden 3, ¿hay alguno? No tenemos. Apoyo de primer orden. ¿Tenemos apoyos de primer orden? No tenemos, son articulados los dos. De segundo orden sí tenemos 2 apoyos articulados. Número de orden de los nudos. Nudos de orden 3. Tenemos 2 en total. De segundo orden tenemos 3, incluyendo el nudo central que vemos aquí. Y de primer orden, bueno, no tenemos
No tenemos en este caso. Grado de hiperestaticidad total en este caso. Bueno, como estamos observando, tendríamos 3 multiplicado por el número de orden 3, 2 por la barra de segundo orden, 1 multiplicado por barra de primer orden, 3 por los apoyos, 2 por el apoyo de segundo orden y 1 multiplicado por el apoyo de primer orden. Y restamos menos 3 por los números de nudos de orden 3, más 2 multiplicado por nudos de segundo orden y más 1 multiplicado por nudo de primer orden. Esto ustedes lo pueden comprobar. Tendríamos que el grado de hiperestaticidad total para este pórtico mixto sería igual a 3. Entonces, ¿por qué es importante el análisis estructural, estimados? Bueno, en la siguiente semana comenzamos a partir del segundo ejemplo, pero esto es importante. ¿Qué requerimos del análisis? Les dije que 2 cosas. ¿Cuál y cuál eran? Desplazamientos y ¿qué más? Y fuerza interna. Muy bien. Distribución de fuerzas internas. ¿Qué hipótesis se consideran en el análisis lineal de estructuras? Por ejemplo, bueno, digamos, en elementos de concreto armado, ¿tú qué estás considerando? Estás considerando que la estructura, por ejemplo, es homogénea. También consideras que otra hipótesis, bueno, que es isotrópica, a pesar de que sabemos que el concreto no necesariamente es isotrópico, pero para efectos de cálculo se lo considera como tal. Se determina el principio de la superposición. El principio de la superposición se aplica solamente al rango elástico. Bien. ¿Y cómo son las deformaciones cuando la estructura está en el rango elástico? Las deformaciones, ¿cómo son? ¿Grandes, pequeñas? Son de orden infinitesimal. Bien. ¿Alguien más falta en la lista? A ver, Jimmy Evanto, Jordin Altamirano, Jordan Kulke, Gerson Fernández, Bruno Mamani, Luis Ocampo, Piero Ponce, Jean-Paul Toribio, está un poco más temprano, estimado, Gilbert Vázquez, y listo. Nos encontramos en la siguiente semana y gracias por su atención. Claro, porque la viga es continua. O sea, la viga sí transmite momento. Que de ahí ese momento no se transmita a la armadura ya es otra cosa. O sea, la armadura, la barra de la armadura no recibe ese momento. Listo, hasta la siguiente clase.